como todos sabéis, en los últimos años pues estamos viendo lo que es un ataque a un derecho tan básico como es que la gente pueda expresar lo que le dé la gana dentro del respeto y tal, sin sufrir ninguna persecución política y mucho menos penal. Yo, como todos sabéis, soy tristemente conocida por haber sido condenada a 1 año de cárcel por Audiencia Nacional por hacer lo que son chistes de carrero blanco. A mí me sorprende, pero veo que a la gente mayor le sorprende más incluso que se condenen estos chistes, y cuando buscas un poco en internet lo ves razonable, ¿no? En los 80 había un grupo que sacó una canción llamada ETA deja alguna discoteca. No quiero pensar lo que le pasaría a ese grupo si hoy sacara esa canción. Estaba en la Audiencia Nacional, pero a los 3 minutos de publicarla en YouTube. Todo esto no ha venido así espontáneamente. Todo esto empezó 5 años atrás, lo que es en el País Vasco. A esa gente fue la primera que se le machacó con un tema de libertad de expresión, condenas brutales simplemente por ir a manifestaciones. Y ahora aquí empezó con lo que es en 2011. 2011 se detuvo aquí en Madrid, creo que fue, a Pablo Hasél, un rapero, por hacer unas canciones para mí de dudoso gusto, pero claramente con un marcado contenido político, y se le registró su casa, se le requisó libros, portátiles, y la policía actuó como cualquier Gestapo, intentando lo que es no solo ir a por ese chaval, sino intentar ir a por todos. Y en ese sentido que vivimos se sigue produciendo. Por ejemplo, vemos también el caso de Valtònyc, que es un chaval que le han condenado por delitos de terrorismo, incluso por delitos de amenazas, por decir que le va a tirar una bomba nuclear a no sé qué pepero. O sea, ¿de verdad que se cree que un frutero de 22 años de Mallorca se va a poner a buscar uranio para tirar una bomba nuclear a ese chaval? No, es un sinsentido, ¿cómo se dice? Es algo ácido, es algo crítico, pero que evidentemente no es una amenaza y se tiene que entender como tal. Y también quería señalar, como ha dicho ella, que no es que nos estamos acercando a lo que es a Turquía, es que ya somos Turquía. Nos estamos acercando a Arabia Saudí. Turquía es un estado autoritario, pero es que Arabia Saudí es totalitario. Llevar a juicio a Willy Toledo por decir que se caga en Dios es que nos pone un escalón por debajo de Arabia Saudí cortando cabezas en una plaza pública. Nos pone un escalón por debajo, y por eso se condena al humor y al rap, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que pasa cuando un estado se vuelve autoritario? Que sí, que se pueden sentar catedráticos en sus mesas a debatir sobre libertad de expresión, sobre derecho penal, pero al final, ¿qué llega al pueblo? Al pueblo llega lo que es accesible, el humor y el rap, y es lo que escucha, y la crítica política que ve en ese sentido, y es por eso lo que se ataca a esa gente. No veo a un catedrático de derecho penal que se enfrenta a un juicio, ¿no? Porque sí, puede estar en contra, pero no se le va a perseguir a esa gente. También quiero señalar que con estas condenas no solo se intenta lo que es meter a alguien en la cárcel, ¿no? Tienes una infinidad desde lo que es un Estado que está convirtiendo ya en autoritario plenamente, pero también se intenta un efecto psicológico, ¿no? Por ejemplo, me condenan a mi cárcel, me arruinan la vida, me joden los estudios, etc. Y ya el próximo que vaya a escribir un libro se lo piensa. Condenan a un rapero a cárcel y el próximo rapero se lo piensa. Conocí a muchos raperos que ya se están dejando el rap y dicen, no me vale la pena pasarme 3 años en la cárcel por unas letras. Y en el fondo tiene razón, estrictamente tiene mucha razón. España, que no tiene, nuestra democracia es bastante joven y que tuvimos 40 años de dictadura franquista, creo que cualquier tema que tenga que ver con coartar o reprimir la libertad de expresión, pues hombre, a mí se me pone un poco el vello de punta, porque justamente nosotros creo que tenemos que estar con un ojo visor con respecto a esos temas. Y son demasiados casos
los que estamos leyendo, como ha señalado Cassandra, yo creo que el 2011 es una muy buena fecha para marcar, y el 2015 de nuevo también por la ley Mordaza y por el cambio al que se somete el Código Penal. Son demasiados jueces con una lectura muy represiva, que claramente, bueno, en mi periódico de hecho publicamos hace poco una información que justamente desde que ETA dejó de matar, se han cuadruplicado las sentencias por enaltecimiento al terrorismo. Es decir, es como un poco paradójico que la violencia cese y en cambio la represión, por lo menos en lo que respecta a la palabra, se agudice. Para mí es muy paradójico, y yo lo que entiendo un poco es que mi percepción del asunto es que ETA siempre fue una cortina de humo durante muchísimos años para el gobierno. Cuando pasaba cualquier cosa, el atentado de ETA, y ETA era siempre un poco el tema que pues acaban de portar a los periódicos y ya se olvidaba todo lo demás, un poco como el fútbol, el franquismo. Pero claro, ahora ya no está ETA, pues hay que inventarse algo. No sé, y ahora lo que se inventa es el enaltecimiento del terrorismo y perseguir a tuiteros y a roiperos. Me ha gustado mucho la reflexión de Cassandra, que son expresiones populares, no son expresiones ni de la élite ni de los catedráticos, sino de expresiones populares que son pues justamente las que es interesante coartar, ¿no? Entonces, bueno, a mí el tema de nuestra historia, en particular en España, me preocupa especialmente. Luego, y también me preocupa, ya un poco saliéndonos del tema de las condenas, lo que también ha comentado antes ella, que es con respecto al tema de la autocensura de los medios de comunicación, ¿no? Lo cierto es que cuando yo volví a Murcia después de pasar muchos años en el extranjero y entré a trabajar en el diario.es, y un poco la impresión que tengo, bueno, y contrastada con el día a día de mi trabajo como periodista, es que la prensa local, regional, yo veo que falta muchísima crítica, muchísimas informaciones críticas cuando hay casos de corrupción más o menos importantes. Cuando son muy gordos, sí, obligatoriamente pues sí los sacan, pero no con la importancia. Es decir, no hay un seguimiento profundo de los temas de corrupción, no hay un seguimiento profundo de una crítica al gobierno. Y de hecho es que la prensa regional y los medios de comunicación regionales, pues su mayor fuente de ingresos es el gobierno. O sea, es la mayor fuente de ingresos de los medios. No es el caso de del diario.es, por supuesto, pero o sea, es la principal fuente de ingresos, con lo cual ya esos de alguna manera los medios de comunicación siempre van a estar siendo mucho más favorables al gobierno, al poder, en Murcia al PP, el ayuntamiento también. Y la verdad es que en muchas ocasiones las coberturas de temas, nosotros desde el diario, la verdad es que es muy sorprendente ver muchas coberturas pues de la televisión regional, de la 7 Televisión, de La Verdad, muchas veces también, que personalmente a mí me da un poco de vergüenza, y también lo que ha hecho la compañera, o sea, lo que es el ejercicio diario, o sea, la obligación del ejercicio diario de tu trabajo, tu obligación profesional, yo no creo que se esté cumpliendo o se esté llevando a cabo por la mayor parte de los medios de comunicación. Esto me parece muy grave porque, volviendo al tema de antes, de la democracia, una democracia sin unos medios de comunicación críticos y plurales, pues al final va a está muy domesticada, que es como yo creo que está gran parte de la sociedad española, sobre todo después de que la ola del 15M pasara, y ahora de pronto todo el mundo parece como si se nos ha olvidado el 15M, la protesta social, parece que la crisis se fue ya del todo, con la mínima ligera mejoría económica la que estamos experimentando. Entonces, creo que vivimos también tiempos muy confusos a raíz de la crisis de comunicación, de la crisis económica, etc. Y esa confusión social, económica, cultural, el gobierno la está utilizando, el gobierno y los poderes, el judicial también, lo están aprovechando para reprimir
porque es la manera un poco de reinar en esa confusión y en esa situación de injusticia un poco de fondo que hemos experimentado la sociedad en España. Con humoristas y guiones, artículos que dicen que los han pasado por uno, incluso dos despachos de abogados. Y esto no porque piensen que estén escribiendo algo que pueda ser delitos, sino porque saben que en España pues no vivimos lo que es una democracia plena, ya apenas creo que se le puede llamar democracia. Y como he dicho Elisa, y eso los medios que pueden tener fuente independiente, los grandes medios al final si viven del gobierno es que quieran o no pueden hacer una crítica a esto.